Hola, en este vídeo verás cómo hacer esta gruta para decorar belenes o maquetas con material reciclado. Verás cómo hacerla, pintarla y decorarla de una manera muy sencilla. Espero que te guste, vamos a empezar. Para hacer la estructura y la forma de la cueva he pensado usar esta caja y para darle el relieve con una huevera. Entonces, la caja, que podéis usar cualquier trozo de cartón, yo la caja la he cortado y mira, ya tengo hasta los dobleces hechos. Si usas un trozo de cartón, pues lo tienes que doblar. Y mirad, como mis figuras de Belén miden 10 centímetros, pues las voy a colocar para ver la altura. Y así calculas más o menos cómo colocarla. Mirad, pues más o menos así. Corta las solapas y he pensado que ahí le voy a hacer una grieta para que entre más luz. Para darle la forma, mide 6 centímetros, lo unes con el borde, cortas y así va a quedar inclinada. Y el ancho lo voy a hacer de 15 centímetros. La parte de adelante se la voy a hacer así como irregular, que esto va a ser la entrada de la cueva. Y la parte de atrás, pues también se la corto así. Como esa es la parte del fondo, pues la voy a cortar un poco más recta. Y mirar cómo queda. Ahí le voy a hacer la grieta que os he dicho, que yo creo que así va a quedar mejor. La cortas. Y ahora para trabajar más fácil lo vamos a hacer con una base con un trozo de cartón, que veis este es un cartón fino, doblas los dos bordes, pegas, es importante que pegues uno, esperes bien a que enfríe y ahora antes de pegar el otro, vuelve a hacer otra prueba con las figuras para calcular el alto, ¿ves? Porque así sería demasiado bajo. Y ahora ya sí, fijas la otra parte a la base. Y para poder trabajar la parte de dentro, para hacerle el relieve y que sea sencillo de manipular, vamos a cortar así, mirad, dejando un borde y así se queda hueco y vamos a poder manipularlo muy sencillo. A ver, yo es que nunca he hecho una gruta para Belén ni nada parecido, entonces como me lo habéis pedido, pues yo lo he hecho con mucho cariño, pero reconozco que es que lo voy improvisando, ¿veis? Por ejemplo, ahí voy a ponerle fondo, porque he visto que no me gusta tan hueco, me parece un túnel. Entonces le voy a añadir un trozo de cartón, esperas a que enfríe y ahora solo tienes que recortar la parte que sobra. Mirad. Una vez que está la forma, vamos a darle relieve con cartón de huevos, que lo vamos a ir cortando de manera irregular. Además yo os aconsejo que dejéis trozos más grandes, más pequeños. Y mirad, los cartones de huevos tienen un lado que es rugoso y otro que es más liso. Vamos a pegar que se vea el rugoso. Entonces yo los voy dejando boca arriba para tenerlo más a mano. Esas formas podemos ir aprovechando algo. ¿Veis? Voy a dejar estas tiras que nos van a servir muy bien. Incluso esos triángulos de los lados nos pueden servir después. Los voy a aprovechar. Es que luego cada una es diferente. Entonces mira, esta por ejemplo es de las que tiene la estructura esa larga. Pero bueno, básicamente, como veis, tampoco tiene una forma exacta de hacerlo. Cortas trozos y ya está. Además, con esto vamos a conseguir mucho relieve y poco peso. Que esto sí os lo he enseñado en más vídeos, no sé, pero si no lo habéis visto, pues mira, os voy explicando así rápido. Con silicona es mucho más rápido, ¿vale? Un pegamento termofusible. Por ejemplo, este trozo lo voy a dejar así un poco hueco. Pego solo de los dos extremos. Y mirad, este por ejemplo, pues le vamos a entrelazar ahí. Y una de dos, o bien aprovecháis trozos de huevera que tengan la forma hueca, o bien vais poniendo capas una encima de otra. Como en este caso, mira, voy a poner ahí otro y las voy a ir cruzando.
Por ejemplo, la parte del suelo, pues le puedes poner una tira abajo y arriba y ahí queda hueca, ¿veis? Y queda la forma. Mirad, esas formas las podemos aprovechar, por ejemplo, para la entrada de la cueva. Y así vamos haciendo la parte del borde. Mira, esa que es como rara, que tiene la forma y tiene el dibujo, pues luego le pones otra encima y así tienes relieve pero sin dibujo. Ese que también es un pico de esos que parece que no valen, pero todo vale al final, ¿eh? Este igual. ¿Veis? Esas las voy a aprovechar doblándolas más o menos de ese grosor para hacer los bordes. Vas primero y si te encaja, pues ya le das la silicona y lo pegas. Sujeta hasta que enfríe y ya lo tienes. Y mirar, para las grietas voy a hacer lo mismo que en los bordes. Doblas un pedazo por la mitad y lo acoplas. Por ejemplo, ese. Con la silicona sujetas hasta que enfríe y listo. Mirad, para esa parte que se ve mucho, le voy a acoplar dos piezas, una con forma y otra hueca encima. Y para la parte de dentro, haces lo mismo y luego cierras el borde con una pieza doblada. Y mirad que con el corte que hemos hecho en la base, pues es muy fácil de manejar. Para hacer la parte de los lados de dentro, tumbarla, que es más sencillo, y vais acoplando poco a poco los pedazos, como veis. Mira, ahí por ejemplo esa puede acoplar y queda de forma que sobresale, pero no se ve el dibujo. Y así solo sería ir añadiendo capas hasta que te guste el relieve que tiene. Ya veis, por el techo. Y en la entrada de la cueva voy a poner los picos estos que os he dicho que trae el cartón. Ese, que también puede quedar bien, porque lo que quiero es que quede irregular. Que haya rocas que sobresalgan más que otras, para que quede mucho relieve, como os decía, y que sea irregular. Entonces mirad, la parte de atrás igual. Y lo que he visto también es que no me gusta el hueco de la derecha, es demasiado grande. Y eso es demasiado recto. Entonces lo voy a recortar con un cúter para hacerlo más irregular. Ya os digo, es que como voy aquí improvisando, pues mira, lo he ido viendo sobre la marcha. Pero vamos, como es cartón, pues es muy fácil darle forma y rectificar sobre la marcha. Mirad. Y así yo creo que va a quedar mejor. Un poco más irregular. Ahí le voy a hacer un corte para poder meterle luego la luz. Porque como esto va a ser para Belén, sí que le voy a meter una tira de luz. Pero si lo queréis para una maqueta, podéis hacer lo mismo sin luz. Mirad, la grieta, como quiero que se vea bien, ahí le voy a meter también relieve. Y le podía haber hecho también más relieve, o más irregular, mejor dicho, en la parte de fuera. Pero bueno, esta ya la he dejado así, pues así se queda. Pero le podríais añadir, en los laterales de fuera, más roca, si la queréis hacer más grande o más larga. Mirad, eso es lo que os decía. Yo lo veo demasiado hueco. Entonces, mira, le voy a acoplar ahí, justo esta esquina que me encaja, para que quede un poco de hueco, pero no tanto. Mirad. Y así me gusta más. Y por el suelo sí que le voy a meter alguna roca que entre, para que no quede tan recta. Ahí voy a meter otra y ahí voy a meter otra.
y ahí le voy a hacer otro agujero para poder pasar la luz. Pero vamos, que esto no hace falta que tenga orden de ningún tipo. Lo único eso, en la parte del fondo, mirad, le he hecho ahí un agujero. Esa, como se ve mucho la forma, o sea, el dibujo de la huevera, pues le voy a añadir más. Y con esto tendríamos el relieve. Y ahora vamos a darle la textura. Para unificar todo eso voy a usar algodón. Yo solo tengo discos, pero si tenéis algodón del que es una plancha, mucho mejor y más fácil, ¿eh? Lo que pasa es que, ya os digo, solo tengo discos y no me da tiempo, como o voy a comprar o hago el vídeo. Entonces he decidido hacer el vídeo. Mirad, si tenéis discos, pues los deshacéis. Y si tenéis la plancha, lo mismo, dejáis una plancha fina, porque es muy gruesa. Y para pegarlo, vamos a mezclar cola de carpintero, que es pegamento de este para madera, y lo diluimos con un poco de agua. Mirad, más o menos así. Mezclas. Si puedes usar una brocha o un pincel grueso, mejor. Porque con un pincel fino, la verdad que aparte que te eternizas, es más difícil. Esto lo podéis hacer también con papel si queréis, ¿eh? Con servilletas o papel higiénico. Lo que pasa es que el algodón a mí me gusta porque le da una textura mucho mejor y es más rápido. Porque con una capa que le des vale. Y con papel normalmente tienes que dar varias. Es importante, primero, impregnar bien la base. Que lleve bastante pegamento. Y ahora colocas el algodón. Si usas los discos estos, procura que sea la parte que no tiene el dibujo de las rayitas. Lo pones al revés, para que sea más sencillo. Y con pequeños toques, con el pincel, sin arrastrar, sigues dando pegamento, lo empapas bien. Y mirar cómo se va unificando y se va quedando pues una textura rugosa que nos va a imitar muy bien a la piedra. Pero lo que os digo, esto lo podéis hacer también con trozos de papel, de servilletas o de papel higiénico, o incluso papel de periódico. Mirad, ¿veis? Si arrastras demasiado, se te mueve. Entonces es mejor dar toques y girar incluso el pincel. Va rotando y que esté bien empapado. Y para la parte de la grieta, pues hacemos lo mismo. Dejas la mitad por fuera, mojas el borde y ahora ya haces la parte de dentro. Y así se te queda de una pieza. Y solo tienes que ir cubriendo, ¿veis? Así rotando el pincel es más sencillo. Y ya os digo, y si usas la plancha de algodón, muchísimo más, ¿eh? Porque aparte que es más rápido porque es una plancha grande, entonces la vas colocando mucho más rápido. Y veis, unificas todas esas grietas y todo el relieve que hemos hecho. Y se va a quedar una textura y también es muy ligero. Entonces por eso me gusta mucho hacer las rocas con algodón. Y como os digo, una de las cosas que más me pedíais, que era la cueva o la gruta para Belén, que he intentado hacerlo de la mejor manera posible y más sencilla. Y ya me decís qué más queréis ver, porque me faltan, tengo un montón de vídeos de miniaturas, pero seguro que hay más cosas que queréis ver. Intento hacer todas las que pueda. Ya me lo dejáis en comentarios. Y bueno, seguimos cubriendo y lo tienes que dejar secar. A ver, yo lo dejé toda la noche. Bueno, todo un día, porque empecé por la tarde 24 horas. Pero depende del clima, no sé. Como lo empapas mucho, tienes que dejarlo que seque bien. Porque si no, al pintar se te hunde. Y mirad, la estructura una vez seca es muy ligera, por eso lo podéis hacer de cualquier tamaño, pero a la vez es dura.
Y ahora vamos a pintarla. Voy a usar pintura acrílica. A ver, hay muchas formas de pintar piedra, ¿vale? Esta es una que yo creo que es bastante sencilla. Haces un color base gris. Matizamos y damos sombras con negro y marrón y las luces y brillos con blanco. Para pintar la base, que primero vamos a dar la base gris, yo te aconsejo un pincel que sea suave. Y si puede ser ancho como este, que es una brocha, mejor. La mojas en agua, le quitas el excedente y le vamos a dar una primera capa uniforme. Si usas un pincel muy pequeño, pues es que es lo que os digo, es que te eternizas, es que es mejor cuanto más grande, para dar así una capa uniforme, cuanto más grande mejor. Que quede todo bien cubierto. Este gris, al tener una base de blanco, que es una pintura con mucha opacidad, con una capa va a ser suficiente. Ahora dejas secar, que esto la verdad que seca más o menos rápido. Y mirad, para empezar a hacer las pruebas de pintura yo te aconsejo que las hagas en la parte de atrás, que es donde menos se ve. Y vamos a usar la técnica que os he dicho alguna vez de los dos pinceles. Con uno pequeño, bueno, o mediano, vamos a darle pintura marrón y negra, así de forma irregular, y con otro pincel grueso, limpio, mojado solo en agua, lo vamos a difuminar. Mirad, si echáis poca cantidad de pintura, se va a quedar demasiado claro, pero es mejor casi así, porque para oscurecer, siempre os lo digo, para oscurecer es fácil y simplemente tienes que añadir más pintura. Mirad cómo se va diluyendo y se va quedando diferentes tonos. Yo esa lo veo demasiado claro. Entonces voy a usar un pincel un poco más grueso para coger más cantidad de pintura, para que veáis la diferencia. De negro no uséis mucha cantidad porque igual tiñe demasiado, y vas alternando negro y marrón. Procura resaltar las grietas y el borde de la roca con la pintura. Y una vez que lo tengas, con el pincel con agua, lo difuminas. Y mirad cómo se va extendiendo, se van quedando diferentes tonos porque se van mezclando. Y va quedando pues los tonos que pueden simular la roca. Si quieres hacerlo, por ejemplo, con una base ocre, pues también puedes hacer tonos marrones. Yo es que esto la voy a hacer gris. Como os digo, es que las piedras son de muchos colores y de hecho se pueden pintar de muchas maneras. Pero bueno, yo creo que esta con los dos pinceles casi es la más fácil, ¿eh? Puedes seguir añadiendo pintura y difuminando con agua hasta que el tono te guste. Con uno más pequeño puedes resaltar más grietas. Mirad, voy a seguir para que veáis ahí, por ejemplo, la que le hemos hecho en el techo. Aquí le vamos a ir dando para que veáis. En la base, yo en la base y en los bordes es donde más pintura suelo echar, y en las grietas más profundas. Porque luego ya lo que sobresale se va a difuminar con el agua. Y como veis voy usando el marrón y el negro, sin mucho orden, así más o menos lo vais alternando. Y ahora difuminamos con agua. Y mirad cómo queda. Yo creo que esto es una forma fácil de pintar piedra. Porque veis que van quedando los tonos. En las grietas veis que se queda más oscuro y queda mejor efecto. Yo os aconsejo que tengáis paciencia y vayáis añadiendo poco a poco. Sobre todo el negro, mucho cuidado. Vas añadiendo.
Como veis, utilizo bastante agua en el pincel para que se difumine bien. Y va matizando el gris y dándole los tonos de la roca marrón y negro. Si prefieres que quede más marrón, pues usas más marrón y menos negro, eso ya como lo queréis hacer vosotros. ¿Veis ahí, por ejemplo? Pues le falta un poco de marrón en el fondo, pues poco a poco vas añadiendo hasta que te guste el tono que queda. Tenéis que tener en cuenta también que la pintura cuando seca oscurece un poco. Y como esto seca bastante rápido, mirad cómo queda. Mientras que pintas un lado, pues como te va secando el otro, pues puedes ir viendo, ir añadiendo los matices. ¿Veis? Y ya vais oscureciendo. Y para añadir luz y resaltar más los relieves, con el blanco o pintura metalizada de esta plateada, le vamos a dar pincelada seca, que yo os recomiendo hacerlo con la mano, que es mucho más fácil, con muy poca cantidad de pintura, muy poca, y sin agua, porque es la pintura tal cual va, ¿ves? Quitas el excedente y así resaltas los relieves. Y el plateado pues le da también un mejor tono a las piedras. Y mirad, así es como queda una vez seca. Mirad cómo queda. Yo creo que queda bien. La parte de atrás, a ver, yo lo pinto entero, pero si queréis, eso normalmente como no se ven los belenes, si queréis no pintarla, pues tampoco pasa nada. Y ahora vamos a decorar, que sabéis que esto es lo que más me gusta. Tengo musgo con cuerda, del corto, del largo, y voy a usar también cuerda para hacer hierba seca, que me encanta el efecto y es súper fácil. Solo tienes que desenroscar en el sentido contrario de cómo va liada la cuerda y deshilacharla. La puedes doblar por la mitad, así ya tienes una base, y con un poco de silicona caliente pues la pegas. Si tienes una grieta que sea profunda, la puedes acoplar mejor usando un palillo o un trozo de rama. Y mirad, esperas a que enfríe y luego ya si quieres la puedes colocar. La abres un poco y la pones como más te guste. Tengo esta que también está hecha con cuerda, pero teñida con verde, para hacer la hierba alta. Que esta os tengo que compartir el vídeo porque he hecho un montón de pruebas para hacer hierba para belenes y maquetas con cuerda y la verdad que queda genial y es muy fácil de hacer, y os voy a enseñar un par de trucos para que no se apelmace. Así que mirad, eso es lo tenéis que ir pegando como más os guste. Y aunque yo sé que en los belenes tampoco tiene por qué ser muy verde, a mí es que me gusta meterle vegetación. Entonces, con un poco de pegamento de carpintero, de este de cola blanca, le voy a añadir musgo por la roca, porque le da color y a mí la verdad que me gusta más el efecto. Pero eso ya sí que van gustos, ¿eh? Si vais a hacer el Belén así como muy desértico, pues meterle más hierba seca a lo mejor y menos verde. Pero mirad, le da un toque de color que a mí personalmente sabéis que me encanta. Y porque lo voy a poner en el Belén, pero si lo hiciera para una maqueta le metería flores, setas y toda vegetación que pueda. Pero bueno, esto lo vamos a hacer así un poco solo con musgo y ya. Y para darle un toque de color también voy a pegarle musgo artificial, de este que tengo, que es de fibra, para que cuelgue un poco. En la grieta que le he hecho en el techo, la voy a cubrir con un poco de musgo con cuerda, perdón. Y ahora, para que cuelgue, le voy a pegar este trozo. Mirad, es que esto como es de fibra, la verdad que se maneja muy bien.
y no se rompe, es muy resistente, entonces yo creo que va genial. Le voy a poner un poco ahí, ¿veis? Que caiga y un poco ahí en la entrada. Yo creo que le da ahí un toque de color muy chulo. Lo podéis pegar con pegamento o con silicona. Yo esto prefiero con pegamento porque la silicona lo va a derretir, porque es fibra. A ver, la cuerda no hay problema. Le voy a acoplar un poco más por dentro. Eso ya poco a poco lo vais viendo. Y según vayáis viendo el resultado, pues vais añadiendo. Esto lo podéis dejar así o meterle luz. Yo en este caso le voy a meter luz, porque sabéis que me gusta meter luz a todo lo de belenes, a todo lo que sea decoración. Entonces le voy a meter una tira de LED, pero también podéis dejarlo así si queréis. Entonces termino de decorar. El pegamento este para madera, lo bueno que tiene que como cuando seca queda transparente, pues da igual que eches cantidad, ¿vale? Que mirad, ¿veis? No se ve. Esos bordes del suelo los he dejado así para que me fuera más fácil manejarlo. Pero ahora ya los voy a cortar, porque ahora ya sí que ya he terminado. Ahora le voy a meter la luz y voy a montar la escena. La parte de dentro, para que sea fácil, pues mira, deslizas un cúter y ya lo tienes. Y mirar cómo queda la cueva. Mirar, esa es la grieta que os he dicho que hacía abajo en el suelo. Y ahora con unos puntos de silicona voy a ir pegando la tira, pues así. Esto sí que lo vas viendo sobre la marcha. Yo quiero que tenga más luz dentro que fuera, para que ilumine las figuras. Entonces lo voy a ir deslizando por esa parte, pero como he hecho tantos agujeros, es muy fácil acoplarla. Esta voy a dejar una que cuelgue así, que ahora vais a ver cómo disimular los cables. Y lo voy a pasar por fuera. Y la voy a dejar así, que cuelgue. ¿Vale? Porque eso ahora lo podemos disimular con un poco de musgo. Y ahora la vamos pasando y la volvemos a meter por dentro. Como os digo, para que tenga bastante luz dentro. También se podría hacer colocando la luz antes de poner el relieve, para que vaya integrada. Lo que pasa es que, bueno, como lo he hecho así, para que valga tanto para maquetas como para belenes, pues la voy a poner después. Pero se podría haber acoplado desde el principio, cubriéndolo con el cartón de huevos. Pero bueno, así la podemos poner y quitar sin problema. Y mirad, todos estos cables los podemos disimular con un poco de pegamento de madera y musgo. Este con cuerda, que también le da un toque de color. Y por cierto, ¿veis el humo que sale, que se ve en la pantalla? Eso es la pistola de silicona. Se me rompió la pistola y bajé a un bazar y me compré una de emergencia mala. Coge una temperatura, o sea, quema la silicona. Tengo que comprarme una buena porque es que como me queme me voy a achicharrar. Yo os aconsejo que compréis buenos materiales y buenas herramientas porque siempre es mejor. Y mirad, ahora con un poco de serrín vamos a montar la escena, para que veáis que es muy sencillo. Simplemente pones una capa de serrín o de arena, depende de lo que hagas el Belén, procurando que los bordes se una bien. ¿Veis? Presiona ahí en los bordes para que no se vea la junta. Añade las figuras o las miniaturas. A ver, yo he hecho así una rápida para que veáis y ya tendríamos terminada la cueva o gruta para nuestro Belén con material reciclado de la forma más fácil que se me ha ocurrido. Espero que os haya gustado, que probéis y me contéis qué tal y como siempre muchas gracias y hasta pronto.